Mi padre millonario tiene una forma retorcida de poner a prueba a mis novios. Deja un reloj de $60,000 en el baño para ver si se lo roban, porque ante el mundo es un filántropo y una leyenda de los negocios. Pero dentro de nuestra mansión es un hombre paranoico, que cree que todo el mundo tiene un precio, y está convencido de que cualquier hombre con el que salgo no es más que un cazafortunas con traje, esperando el momento exacto para arrancar un pedazo de su imperio. Ya destruyó 3 relaciones con esta trampa. El primero fue un médico, el segundo un abogado y el tercero un emprendedor. Y todos vieron el reloj. Todos intentaron esconderlo o mintieron sobre haberlo visto. Y mi padre siempre entraba a la sala con una sonrisa burlona. Levantaba su teléfono mostrando el rastreador, GPS del reloj y los echaba antes de que sirvieran el postre. Y aunque al principio lloraba, después del tercer fracaso entendí que mi padre no quería verme feliz, sino tener la razón. Hasta que conocí a Ethan, que era diferente. Un profesor de historia de secundaria que los fines de semana sirve comida en un comedor social, vive en un estudio diminuto y conduce un coche más viejo que yo. Y cuando le dije a mi padre que lo traería a cenar, ni siquiera levantó la vista del periódico. Solo susurró: prepararé el reloj. Y aunque le supliqué que detuviera esa locura, que a Ethan no le importaba su dinero, mi padre se limitó a reír y decir: todos tienen un precio. Cariño, algunos solo lo disimulan mejor. La noche de la cena fue increíblemente tensa. Sentados en el gran comedor rodeados de retratos con marcos dorados y arañas de cristal, mi padre estuvo inusualmente callado, observando cada movimiento de Ethan, y a mitad del plato principal, se levantó con la excusa de revisar un correo y se dirigió al baño de invitados. Pero yo sabía exactamente lo que hacía: colocar ese Patek Philippe de $60,000 justo en el borde del lavabo de mármol. Y 10 minutos después llegó el turno de Ethan, que pidió permiso para lavarse las manos. Y mi corazón latía tan fuerte que creí que estallaría mientras veía a mi padre sacar su teléfono debajo de la mesa y mirar fijamente el punto rojo en la pantalla, el rastreador GPS, esperando que ese punto se moviera, esperando que Ethan fallara. Pero cuando Ethan volvió a la mesa, su aspecto era completamente normal, sin nervios, sin manos temblorosas. Se sentó y empezó a hablar del proyecto de historia de sus alumnos. Y mi padre, visiblemente desconcertado, no dejaba de tocar la pantalla de su teléfono con el ceño fruncido, porque el reloj no se había movido del baño, a pesar de que Ethan había estado allí al menos 5 minutos. El resto de la cena fue un borrón de silencio incómodo. Y mi padre, inquieto, apenas terminamos se levantó y dijo: creo que dejé mi reloj en el baño. Ya vuelvo. Pero 30 segundos después regresó con el rostro desencajado y gritó: desapareció. El reloj no está. Y entonces, con la mirada clavada en Ethan, le ordenó que se levantara y vaciara sus bolsillos. Pero Ethan, con una calma que heló la habitación, se puso de pie, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y, en lugar de un reloj, sacó un pequeño teléfono viejo y dijo: señor, mientras me lavaba las manos, noté que el reloj estaba en el borde y me preocupé de que alguien pudiera robarlo. Así que lo guardé en el cajón de la mesita debajo de la toalla. Porque si hay algo que he aprendido dando clases en un barrio difícil, es que los objetos de valor no se dejan a la vista. Y mi padre, por primera vez en su vida, no supo qué decir, porque no había encontrado a un ladrón, sino a un hombre con principios. Y en ese momento entendí que Ethan no había pasado la prueba de mi padre, sino que había dado una lección al hombre más poderoso que conocía, demostrándole que el dinero no compra la decencia, y que a veces el reloj más valioso no es el que lleva un rastreador GPS, sino el que sabe detenerse para mirar a los ojos y recordar que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la integridad de quien tiene el valor de ser honesto incluso cuando nadie lo vigila.